chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda clase de escuela dominical del año. Ya son 42 clases de escuela dominical de cuarentena. Increíble, chicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar aprendiendo con nosotros en este espacio que siempre te invita a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en nuestra clase nos vamos a encontrar con otro personaje aparte de Jesús, un personaje que ustedes conocen, pero lo conocieron cuando todavía estaba en la panza de su mamá. Él se llama Juan. Sí, Juan era el hijo de la prima de María. ¿Se acuerdan cuando María fue a visitar a su prima que había quedado milagrosamente embarazada? Bueno, este niñito creció mucho y vivía en el desierto. Tenía una misión muy especial de parte de Dios y para conocer cuál era esa misión, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Cuando Dios le dijo a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo, a él le costó creer porque ella nunca había tenido bebitos antes y ya eran viejitos. Así que una de las señales de que Dios estaba hablando en serio fue que Zacarías se quedó mudo hasta el día del nacimiento de Juan. Ya de grande, Juan vivió en el desierto de Galilea y allí fue donde Dios lo encontró y le dio una misión. Juan, tenés que decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados, que no pueden seguir así haciendo lo que se les canta la gana y dañando al prójimo. Ellos tienen que arrepentirse delante de Dios, pedir perdón por sus pecados. Juan podía parecer extraño. Dice la Biblia que se vestía con pieles de camello, usaba un cinto de cuero y además solamente comía langostas y miel silvestre. Pero las personas se acercaban a él igualmente, salían al desierto a escucharlo hablar y él decía: arrepiéntanse de sus pecados. Cuando las personas se daban cuenta de que estaban equivocadas y que no podían seguir así en su vida de pecado, se arrepentían, pedían perdón a Dios y Juan los bautizaba en el río Jordán. De esa manera estaban confesando que entendían que eran pecadores y que querían cambiar. La Biblia nos dice que Juan era aquella persona de quien había escrito el profeta Isaías, la voz del que clamaba en el desierto, la voz del que llamaba al arrepentimiento, la voz que preparaba el camino para que las personas estén familiarizadas con su pecado y entiendan su necesidad de salvación. Y esa necesidad de salvación solamente sería cubierta por el Cristo, por el Salvador, por el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Juan no sabía quién era esta persona, había pasado muchos tiempos viviendo en el desierto, pero ¿saben qué? Dios le había dicho: el día que veas que el Espíritu Santo se posa en una persona y se queda ahí, esta persona es el Cristo. ¡Ay, qué lindo que es cuando Dios nos enseña cosas! Bueno, Juan se había quedado calladito y no le había dicho a nadie eso porque estaba esperando realmente ver esa señal. Así que ahí estaba bautizando a Juan muy contento un día y diciéndole a la gente que se arrepienta cuando vio a Jesús entre las personas. Jesús se acercó a Juan para bautizarse y Juan le dijo: no. Claro, Juan entendía de parte de Dios que Jesús no tenía pecados. Ahí estuvieron los dos, que sí, que no, bautizame, no te bautizo, hasta que Jesús zanjó la cuestión diciendo: me tenés que bautizar porque conviene que yo cumpla con todos los actos de justicia. Así que ahí Juan bautizó a Jesús en el Jordán. Acá tienen una imagen de eso, fíjense. Lo sumergió en el agua y lo levantó. Así se hacían los bautismos, así se hacen aún en las iglesias cristianas los bautismos. Dice la Biblia en Mateo, Marcos y Lucas, los 3 primeros libros del Nuevo Testamento, que se abrió el cielo, una paloma descendió
desde el cielo y se posó sobre Jesús. El Espíritu Santo había tomado esa forma para que la gente lo pueda ver, claro, porque los espíritus no se pueden ver, pero al tomar forma de paloma sí lo pudieron ver. Y la paloma se quedó ahí sobre Jesús, y cuando las personas estaban como, wow, ¿qué está pasando?, una voz del cielo se escuchó que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan se dio cuenta. Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado al mundo para salvar a las personas de sus pecados. Juan entendió que Jesús era Dios hecho hombre, que venía por amor al mundo. Y así se lo contó después a las personas. Cuando vinieron a preguntarle, él les contó y dijo: Dios me dijo que cuando yo vea al Espíritu Santo reposar sobre una persona, quedarse ahí, entonces esa iba a ser. Y después escuchamos todo, yo solo no escucho voces, escuchamos la voz de Dios. ¡Qué felicidad para Juan! Tantos años de trabajo hablando con las personas, luchando para que las personas se arrepientan de sus pecados. Y ahora podía ver al Salvador del mundo. Luego de esto, cuando Jesús pasó cerca de Juan y estaba él explicándole a la gente que necesitaban arrepentirse, otro día de la semana, dice la Biblia que él dijo: allá va, allá está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Jesús era quien venía al mundo a morir por nuestros pecados, para limpiarnos, para limpiar el pecado de todo el mundo, de todos aquellos que crean en Él. Fíjense qué lindas cosas hemos aprendido hoy en nuestra clase de escuela dominical. Primero, que el hijito de Isabel, la prima de María, se convirtió en Juan el Bautista, ese personaje súper reconocido en la historia y que habló del arrepentimiento y de que todos somos pecadores y necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Segundo, conocimos de Jesús que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho hombre, que vino al mundo para limpiar el mundo de sus pecados, para vencer el pecado que lastima al mundo, que nos lastima a nosotros, el pecado que vive en el ser humano y que hace que el mismo ser humano lastime a animales, plantas y a otros seres humanos. Tercero, que Jesús siempre se esforzó por darnos los mejores ejemplos, y como los cristianos somos imitadores de Jesús, somos imitadores de Cristo, queremos vivir como Él vivió, debemos hacer lo mismo, ser ejemplo de buena conducta y buenas costumbres para otras personas. Cuarto, y una de las cosas más importantes que aprendimos hoy, que hay 3 formas en las que Dios expresa su deidad, es decir, 3 personas a través de las que Él se muestra y actúa. Dios Padre, el que habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado. Dios Hijo, quien se hizo hombre para venir a buscar a su creación perdida. Y Dios Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma para ser visible. Así que fíjense que podemos decir que Dios es uno, pero que se puede expresar a través de esas 3 manifestaciones que las vimos todas juntas el día del bautismo de Jesús. ¿Oramos? Amado Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por mostrarte ante nosotros. Señor, no somos dignos de todas las cosas que tú nos revelas en tu palabra, pero podemos ver tu amor aún en esto, Señor. No solamente en enviar a Jesús, sino también en actuar a través de tu palabra en nuestras vidas, para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser cada día más como Él, para agradarte más y más. En el nombre de Jesús, amén. Espero que estas clases te ayuden a conocer más y más a Jesús, para amarle más y más. Y si aún no conoces a Jesús o no le pediste que sea tu amigo, esta es la oportunidad. Conoce a Jesús, decirle: Señor, yo creo que viniste al mundo por mí, al igual que Juan, ahora yo sé que vos sos Dios y que puedes limpiar mis pecados, y pedirle perdón a Dios y Él te va a hacer su hijo. Tu fe en Jesús te va a salvar. Así que yo te dejo un besito grande, te amo, como te digo siempre, y te mando un abrazo gigante de oso. Hasta la próxima. Chao, chao.